Buenos días. Dice buenos días. El guarico se anda poniendo de las diademas de su hermana. Que me la ponga yo. Ando toda despeinada todavía, mi amor. Vean nada más. Ayer, antes de dormir, guardamos, pero Dios se levanta a las 7 de la mañana. Entonces, de 7 a 9 que llega el autobús. Vean nada más. Dice, hay que guardar antes de irte a la escuela. Y mi don Sin Rostro no los ha saludado. Buenos días, papá. Pues ya se fue Ryusei a la escuela. Don Sin Rostro ya desayunó, ¿verdad? No me invitó de desayunar, don Sin Rostro. No, se comió todo lo que sobró ayer, ¿verdad? De por sí ayer cenó sobras y hoy almorzó, bueno, sobras se escucha feo. Quiero decir que la comida que sobró, ayer cenó eso y almorzó eso. Y también, amigos, varios me han preguntado que por qué es febrero y por qué don Sin Rostro sigue en casa y no ha ido a trabajar. Es que, ¿saben qué? Ya me dijo, Ruti, te amo mucho, te extraño mucho, quiero estar todos los días de mi vida contigo. No he podido entrar a trabajar. Ya, si Dios quiere, va a entrar ahora en marzo, ahora sí, porque todo está como en términos legales, amigos. Varios me preguntan, oye, Ruti, pero platícanos mejor, ¿cómo? Porque, pues ya ven, no nada más yo soy chismosa, a ustedes también les gusta saber. No, muchas gracias por preguntar siempre. La cosa está así, cuando mi don Sin Rostro, ven que él trabaja en la compañía familiar, ¿no? Entonces, ya desde antes había como rocecitos, la verdad. Muchas cosas que a mí no me parecían, pero este año cuando falleció mi suegro, pues empeoraron un poquito las cosas, ¿no? Entonces a mi don Sin Rostro lo trataron de sacar de la empresa de una u otra manera y usaron cosas que no eran como muy legales, ¿no? Por ejemplo, en Japón no puedes despedir a una persona así porque sí, nada más. Debe de haber una fuerte razón, y como aquí no tenía ninguna razón como para despedir a mi don Sin Rostro, entonces lo que hacen muchas empresas japonesas, y eso es muy normal en Japón escuchar, que por ejemplo, si una empresa te quiere despedir pero no sabe cómo despedirte, lo que hace es que a los empleados los dejan sin hacer nada, sentados todo el día, para que ellos se aburran y solitos ellos decidan salirse de trabajar de ahí, ¿no? Entonces con mi don Sin Rostro trataron más o menos de hacer lo mismo, pero como mi don Sin Rostro no es nada dejado, entonces nosotros acudimos a conciliación y arbitraje, pero ahí no te ayudan mucho, la verdad, ¿no? Porque aunque tú vayas a reclamar tus derechos, pues nada más como que investigan un poquito, pero no te ayudan demasiado. Entonces contratamos un abogado y metimos una demanda laboral. Entonces, pues con el abogado hemos estado platicando mucho y hay varias demandas que se están llevando a cabo porque pues como no es legal. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que varias personas que tienen ese tipo de problema no acuden a lo legal, porque ustedes saben que cuando uno se mete en problemas legales hay que pagar abogado, hay que pagar aquí, hay que pagar acá, y es mucho dinero. Entonces a veces es más lo que te gastas en los abogados que lo que vas a sacar si es que te dan la compensación que necesitas, ¿no? Y pues al principio yo la verdad me rehusaba un poquito a eso, y yo lo que le dije a mi don Sin Rostro fue, ¿sabes qué? Pues salte, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pero pues como también es familia y son problemitas de familia, pues él no se quiso salir por la buena, ¿no? Como dice mi don Sin Rostro, no es justo. Y pues yo la verdad siempre a mi don Sin Rostro lo frenaba, y no, y ya esto, y no, y nada de abogados, y nada, y ya vete a trabajar a otro lado y se acabó, ¿no? Pero pues ahorita decidí apoyarlo porque yo no quiero que en un futuro don Sin Rostro vaya a decir, ay, es que no se me dieron las cosas porque no peleé, o porque no reclamé, o porque no nada, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos es pues todo en términos legales, las demandas laborales siguen en procesos, y el abogado de nosotros lo que nos dijo fue que en diciembre o en enero que él no podía mi don Sin Rostro decir que quería ya salirse de la compañía por y por estas razones, hasta meter la demanda con un juez, ¿no? Y la demanda ya fue metida con el juez, y entonces el abogado le dijo que este mes él puede ahora sí reclamar el darse de baja de la compañía oficialmente, porque en la compañía no lo daban de baja, porque estaban esperando que él solito renunciara para no darle lo que le corresponde, ¿no? Así que el abogado ideó la estrategia necesaria, y pues este mes de febrero ahora sí se va a dar de baja oficialmente, ya con los documentos legales, pero pues la demanda ya está puesta, ¿no? Y ya después de ahí pues a seguir peleando con la demanda. Entonces hasta marzo ya va a poder entrar a trabajar en la nueva compañía, que con ellos ya fue a hablar, y sí, en marzo ya va a empezar si Dios quiere. Y pues la demanda laboral va a proceder, pues, se va a llevar como un año, yo creo, ¿no? Diciembre, sí, o sea, no van a salir los resultados ya ahorita, pero ¿no? no es esto trabajo, ¿no? Que no eres a trabajar. Ya ganamos el loto. Oye, que nos digan, ganaron 70 millones de yenes.
Entonces sí, ya no te mando a trabajar, papá. これルティさんカバンの中に入れといて何も調べてないんで。 Sí, tengo que ir a checar, a lo mejor ya ganamos, amigos. No, y pues así está, amigos, así está esto, así que todavía febrero voy a tener a mi Don Sin Rostro aquí y ya en marzo comienza a trabajar y va a seguir todo el año la demanda laboral y pues a ver si ganamos o perdemos. Que yo siempre le digo a Don Sin Rostro, vamos a perder, ¿para qué andas gastando dinero en abogados y eso? Pero pues mi Don Sin Rostro dice que yo soy bien pesimista, sí, que él quiere, o sea que no importa si gana o pierda, pero pues ya tiene que ver más como el orgullo o las situaciones familiares, ¿no? Que él dice que no importa si pierde o gane o si tiene que gastar en abogados, pero quiere darles la batalla, ¿no? Para no salirse tan campante, ¿no? じゃあ今日の日本語は意地がある。 Ijigaru es como estar obstinado, o sea, o como que te hieren en el orgullo, ¿no? Entonces, como terquedad, obstinación, o sea, mi Don Sin Rostro es lo que tiene. ママはもういいよ。 Sí, sí. Yo desde hace tiempo le decía a mi Don Sin Rostro, salte de trabajar de ahí, salte de trabajar. Pero pues como es la empresa de su papá, pues mi Don Sin Rostro siempre me decía, ¿cómo me voy a salir si es la compañía de mi papá y cómo me voy a ir a otra, ¿no? O sea, porque aquí en Japón está mal visto que dejes a tu familia por irte a otro lugar, ¿no? Y eran varias cositas así y yo siempre le decía, salte de ahí y salte de ahí y no esto y no pelees y no lo otro, porque yo creo que los proyectos familiares son los más feos, amigos. A mí no me gusta eso. Entonces yo le decía a él, pues no pelees nada, ¿no? O sea... Siempre, ¿no? Luti san, correcto. Sí, mejor antes, sí. Mejor salimos. Sí, sí, porque... Pero ya hasta ahorita, sí. shoganai. Sí, mi Don Celoso también tiene razón, porque si no hubiéramos pasado todo este camino, a lo mejor no hubiéramos sabido cuál hubiera sido el resultado final, ¿no? Y la familia hubiera dicho, es que ustedes decidieron irse, ¿no? Entonces nos quedamos aguantando. Pero sí. Todavía mi papá vivo, que mismo malo, pero poco tiene sí. Amor, ¿no? Pero ya se murió sin amor, nada de nada, muy feo. Sí, todo el mundo aquí, como estaba el papá de mi Don Sin Rostro vivo, entonces todos se mantenían como al bajo perfil, ¿no? Pero ya cuando se murió él, todo el mundo empezó a sacar las garras y las cosas se pusieron más feas, la verdad. Pero pues a la vez está bien, ¿no? Porque pasamos tantas cosas durante 10 años y si yo hubiera hecho que mi Don Sin Rostro se saliera de aquí desde hace muchos años, igual y él no hubiera sabido el resultado final, ¿no? Y me hubiera echado a lo mejor quizá a mí la culpa, ¿no? De que yo me salí porque tú me decías o porque esto, porque lo otro, ¿no? Entonces pues las cosas se van acomodando, ¿no? Incluso yo le dije a mi Don Sin Rostro, ¿sabes qué? No hay que demandar porque todo el dinero que te vas a gastar en las demandas y en los abogados es lo mismo que te ganarías si ganas la demanda y te dan compensación económica, ¿no? Pero pues el orgullo a veces puede más que las palabras, amigos. Y pues bueno, lo voy a apoyar. No soy la única terca de esta familia, ¿verdad, papá? Mucho de Luti san. ¿Yo? Dice que yo. Luti sanのテクニックはね、みんな教えてあげるね。Yo no terco, ¿eh? ¿Qué quiere usted? Dime. Y yo dice, quiero A. Pero, それまあいいけど、でもちょっと良くないね。Y otro, B. Ah, sí. Eso también good,ね。でも、mejor C, ¿no? C, quiere C. Sí. Por eso terco. Pero yo escucho, pero es que... No, papá. Solo escucho. Pero a ver, papá, de opción A, B, C, siempre, ¿cuál es la correcta? C. ¿Verdad? No, pero... Estoy en lo correcto. Pero amo también, bien. No, pero con A el resultado siempre sale medio torcido. Bruja. Dice que soy bruja Don Sin Rostro. A mí Don Sin Rostro ya le da miedo que yo le diga lo que va a pasar porque siempre pasa. Sí, pero así está todo eso, amigos. Todo un drama. Deberíamos de hacer nuestro propio drama, papá. ¿Verdad? Todo enseña. Ajá. Muy drama. Sí, si les explicamos así como detallitos por detallitos, sí, podemos hacer una buena novela de esto, amigos, de verdad. Pero no, porque sería meterse con la familia. Después, oye. Dice que 50 años después les va a contar, dice. Ya no existe. Ya cuando se haya muerto, dice. Y vean, yo sigo en pijama. No sé si me voy a quitar el pijama hoy, no tengo ganas. Y luego me dice Don Sin Rostro, y así sales a recoger a Ryusei, pero es que como me pongo mi chamarra y como me queda larga y luego me pongo botas, ni se me ve la ropa que tengo abajo. Entonces me quedo con la pijama todo el día. Hoy sí, ando como de día más relax. Y ¿saben qué? Hoy en la noche les voy a hacer de cenar taquitos. No está tan sucia la casa, vean, ya nada más
pasé la aspiradora. Y ahorita vamos a comer pastelito ya, así que los voy a antojar. Vean qué delicia. Este es de Don Cienrostro la tarta y este es mío y esto es para los guaricos. Este es como tipo banderilla, vean, y adentro trae crema. Gordos, gordos. Y con una coca, perfecto. Y al rato tacos. ¿Qué hace Don Cienrostro? Está tomando video, dice que va a hacer un video para su canal. Le digo, de puro pastel. パパのビデオ知ってるでしょみんな。チュートリアルで cómo comer Sí, pastel. qué malo, ¿verdad? Ya estoy esperando a mi guarico, amigos. Y ¿saben qué? Ahorita hay aguanieve. Porque vean, está lloviendo con nieve también. O sea, aguanieve. Lluvia y nieve. Pero está bien que llueva porque así les digo que no se acumula la nieve. Entonces llueve, se derrite y vuelve a nevar y vuelve a llover y así está y es mejor, amigos. Ya se vino más fuerte, ahora es más nieve que lluvia. Ya por ahí llegó Yurika-chan, vean. Allá van niños caminando y todos se vienen en el mismo autobús, los de esta área. Entonces por ahí viene Yurika-chan seguro. Ya llegó mi guarico precioso, no se quería bajar del autobús, ¿cómo ven? Y vean, también ya llegó Yurika-chan de la escuela, mis dos hermosos. Ya trae el broche que le regaló nuestra amiga Eva. ¡Qué bonito! Dice la maestra que Ryuse ya come más en la hora de la comida, allí en la escuela. Por eso ya no llega a pedirme onigiri hoy. ¿Y tú tienes hambre, mi amor? No. ¿Qué quieres? ¿Onigiri? ¿Ya te dio hambre? Ah, wakata. ¡Oh! Ryuse, qué guapo. A Ryuse le encanta ponerse lentes. Hola, diles, mándales un beso. Kawaii. Onichomo kawaii ne, vean. ¡Guau! ¡Ay! ¡Uy, qué guapo! Coqueto que salió Ryuse, véanlo. ¡Ay, qué guapo! Y vean, varios me preguntaron que qué me había comprado ese día. Pues lo que me medí, todo me lo compré. Las blusitas, los pantalones. Es que les digo que los pantalones que yo tengo no me gustan porque me quedan cortos de largo. ¡Ah, McQueen! Entonces ahí me compré, vean, 4 pantalones ya. Y los que yo tengo aquí japoneses, yo creo que los voy a regalar porque estos sí me gustaron, me quedan bien de largo, amigos. Los japoneses me quedan cortos de largo, amigos. Entonces batallo un poquito. Vean, me compré 4, pero súper baratísimos. Uno me costó 1000 yenes, el otro 1500 yenes, uno me costó 800 yenes, o sea, súper baratos, la verdad. Y me compré las 2 blusitas que me medí. Y me compré estos accesorios, vean estos aretitos, porque ven que les digo que a mí ahorita me gustan los chiquititos, entonces me compré estos. Y unas arracadas, porque ya no tengo arracadas plateadas. Y estas pulseritas que me gustaron. Ryusei, deja ahí, eso es de mamá. ¿Chodai? Ryusei. Ryusei. Ah, en la mano, papi. En la mano. Ay, gracias. Gracias, mi amor. Amigos, ya voy a cocinar. Hoy vamos a comer tacos, Yurika-chan. Tacos, tacos, tacos. ¿Recuerdan que mi amiga Eva me mandó una latita de cochinita pibil, una de barbacoa? Entonces voy a hacer taquitos de cochinita pibil, unos de barbacoa y también voy a hacer de pollo. Hoy no voy a hacer de res, de pollo. Y voy a cortar cilantrito, unas cebollitas y eso. Y es lo que les voy a dar de cenar. Pero me tengo que apurar. Todavía no son las 5. Pero ya voy a empezar porque hoy Yurika tiene clase de taiko. Porque si no, luego cenamos tarde y ya no le va a dar tiempo de ir. Vean, ya corté mi cebolla, el cilantro. Y hice cebollita morada con limoncito, pimienta y sal. Yurika-chan, ya le he dicho como 20 veces que vaya a hacer su tarea y está embobada con la tele. Ay, esos niños, amigos. Ese como va a taiko tiene que hacer su tarea antes de ir al taiko porque luego ya regresa tarde y ya no le da tiempo. Y bueno, pues así vamos en el proceso, amigos. Y aquí tengo, vean, mi pollito ya picadito con sal y pimienta también y ya lo frité bien. Aquí tengo mi bote de cochinita, de barbacoa. Y hoy no voy a hacer salsa, voy a probar esta. Esta salsa hace tiempo que me la mandó mi amiga Areli, entonces la voy a probar a ver qué tal. 楽しみです。今日のタコス楽しみです。 Y saben que iba a hacer la barbacoa, pero no, porque vean, es mucha cochinita pibil y con el pollo. Y ya mañana o pasado me como los de barbacoa yo solita sin invitarle a nadie. Ay, no, no es cierto. Pero vean, huele muy rico. Ya está todo listo para comer. No hice mi guacamole porque, ¿qué creen? Mi aguacate por dentro ya estaba bien feo, bien negruzco.
Y Yurika va a comer 2 taquitos de cochinita pibil y uno de pollo. Prepáratelos, mi amor. Ah, 美味しそうね。いただきます。どうぞ。うわー、美味しそう。ママ、美味しい。Gracias México。 Amiga Eva, muchas gracias. 本当美味しい。 Está rico, ¿verdad? 本当美味しいね、ゆか。 Ah, súper rico. ね、すごい美味しい。ママありがとうね。メヒコありがとうね。あとエヴァさん本当ありがとうね。美味しい。 Muy rico. 美味しい。 Ay, no. これなんて言うんだっけ？こっちにタフィビ。そうです。なるほど。すごいね。ゆか、タコス大好きね、ゆか。そう、ゆいかタコス大好きね。Ay amigos, ya terminamos de cenar, comimos un montón. Hice, no les miento, como... Ya se despertó el guarico, estaba durmiendo. Ay amigos, ya ni les terminé de contar. Les estaba diciendo que cenamos un montón. Hice como 30 tortillas, no les miento, y no sobró ninguna. Y Yuri se fue a Taiko y acaba de regresar. Dice que tiene frío porque el piso de donde practicaron hoy estaba helado, dice. Y yo ahorita me puse a limpiar toda la casa. Bueno, a levantar los juguetes, a limpiar no. Ya mañana voy a aspirar y a sacudir y a todo eso. Pero ya no hay juguetes. Y ahorita estoy terminando de editar un video que por lo general siempre a esta hora ya está terminado y ya lo subo, pero ahorita no lo he terminado todavía. Así que voy a hacer eso. Y ya amigos, ya me voy a ir a dormir ya. Yo creo que hasta aquí voy a despedir el vlog de hoy porque ya hemos chismeado mucho hoy. Y pues bueno, a ver, Yurika-chan. Bueno amigos, les mando un beso enorme. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Bye bye. Los amamos. Los amamos. Amamos. ¡Qué bacana! Hola Ruti, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Soy Brandon y te mando un saludo y un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México. También quiero que le mandes un saludo y un abrazo a Ryusei, a Yurika-chan y a Don Sin Rostro. Sigue haciendo tus videos, me encantan. Bye.